Yawi, especialista en imagen cardíaca. Agradezco la invitación de los organizadores de este congreso. Me corresponde hablar de muerte súbita en la miocardiopatía hipertrófica, el rol de las imágenes. Estas son mis filiaciones académicas. Estas son mis filiaciones asistenciales y nuestros objetivos. Comprender cómo se presenta una miocardiopatía hipertrófica, cómo estratificamos riesgo de muerte súbita en la miohipertrófica, qué rol cumplen las imágenes en esta estratificación y cómo debería confeccionarse o qué debería incluir un informe de una miohipertrófica en la actualidad. Una breve introducción, los sistemas con que contamos actualmente para estratificar riesgo, qué rol o cómo se insertan las imágenes en estos sistemas y finalmente conclusión y mensajes para la casa. Interesante en la historia que cerca del año 1705 Giovanni Maria Lanzisi fue el primer investigador que asoció hipertrofia ventricular izquierda hereditaria de causa no explicada a la muerte súbita. Incluso él describió una familia con 4 generaciones de sujetos jóvenes que habían padecido muerte súbita y que existía una hipertrofia ventricular izquierda de causa no aclarada. ¿Cómo se presenta la miohipertrófica? Clínicamente se puede presentar como muerte súbita, como insuficiencia cardíaca progresiva, que puede avanzar o no a una miocardiopatía ya en fase dilatada, con severa disfunción, o también como embolía cerebral relacionada con fibrilación auricular. Importante que esto requiere trabajo en equipo. Realizar resonancias magnéticas cardíacas en miocardiopatía hipertrófica y saber interpretarla a veces es bastante desafiante, por tanto requiere que de forma concertada, tanto radiólogos, cardiólogos, ingenieros, técnicos, tecnólogos e investigadores trabajen de forma mancomunada. Esto es lo que hace el Núcleo Milenio, del cual soy parte y que actualmente lidera en nuestro país la investigación en resonancia cardíaca. Sistemas de estratificación. Los conceptos clásicos. La miohipertrófica presenta una tasa de mortalidad anual por todas las causas alrededor del 1 al 2%. Aquí está incluido muerte súbita tanto arrítmica, habitualmente fibrilación ventricular, como insuficiencia cardíaca o embolías. Tenemos un desafío en el cual es prevenir la muerte súbita, o sea, hacer prevención primaria de esta muerte súbita, y para ello lo que contamos actualmente es el implante de un desfibrilador. Por lo tanto, en algún umbral de riesgo debemos indicar el implante de un desfibrilador. Para ello se requiere estratificar riesgo y esto habitualmente es más útil en los menores de 60 años, porque los mayores de 60 años presentan muy bajas tasas de muerte súbita arrítmica, probablemente porque ya se murieron esos pacientes que tenían un riesgo más elevado y porque esos pacientes probablemente también están en una fase de la enfermedad menos activa, con más remodelado, donde hay menos potencial arrítmico. La estratificación de riesgo, sin embargo, tiene una naturaleza bastante imprecisa. Los principales factores que han sido identificados vienen de estudios poblacionales, donde se tratan de extraer algunas variables macro o globales que se han asociado de forma estadística a mayor riesgo de muerte súbita. Y con estas variables se construyen sistemas de puntaje que nos han ayudado a predecir el riesgo de muerte súbita. Tanto variables clínicas como la edad, antecedentes de muerte súbita en la familia, antecedente que es más importante cuando es en sujetos jóvenes, que se conoce el diagnóstico de muerte súbita, que está asociado a una miocardiopatía hipertrófica ya diagnosticada. También hay variables eléctricas, como son la presencia de taquicardia ventricular no sostenida o la presencia de síncope no explicado, variables hemodinámicas, como respuesta presora al ejercicio, que está correlacionado con la respuesta de hipotensión frente al ejercicio, que es una de las variables que se ha ido dejando un poco de lado en los criterios nuevos, y también variables de imágenes relacionadas con grosor de cualquier segmento sobre 30 milímetros,
con diámetro de la aurícula izquierda y también con presencia de obstrucción dinámica. Algunos de estos factores como la obstrucción dinámica se ha ido dejando de lado y el diámetro de la aurícula izquierda ha sido bien criticado como un valor dicotómico, pues se sabe que el comportamiento de esta variable no es dicotómica. ¿Qué partimos haciendo con esta estratificación? En el año 2003 se tomaban factores de los que les comenté y la presencia de 2 o más factores se consideraba riesgo. El 2011 se trató de cambiar un poco esto. La Sociedad Europea empezó a dar distinto peso a cada factor y a dar recomendaciones clase 1, 2A, 2B o clase 3. Luego, en 2014, se trató de categorizar en riesgo bajo, dando por primera vez un porcentaje de eventos al año, riesgo intermedio o riesgo alto. Luego se dio un sistema de puntaje que daba un valor numérico de riesgo, ¿cierto? Y que con una calculadora que incorporaba la edad, el grosor máximo de cualquier segmento, el tamaño de la aurícula izquierda y el gradiente de la obstrucción dinámica, además de la presencia o no de historia familiar de muerte súbita, taquicardia ventricular no sostenida o de la presencia de síncope. Y así nos daba un valor del riesgo de muerte súbita arrítmica a 5 años y nos daba una recomendación. Los pacientes que tenían un riesgo alto, o sea, más de un 6% en 5 años, a todos debería implantarse un desfibrilador. Riesgo intermedio entre 4 y 6, considerar caso a caso que podría ser beneficioso, y riesgo bajo, o sea, menos de un 4% al año, no implantar un desfibrilador. Sin embargo, en 2020 vino un cambio en estas guías. Por primera vez se consideró y se incluyó los hallazgos de la resonancia cardíaca, principalmente la cantidad de realce tardío, pero también otras variables que vamos a conversar, y según esto se podría también apoyar la indicación de implantar un desfibrilador. ¿Cuáles son las indicaciones de cada técnica del eco y de la reso? Habitualmente el eco es el examen de entrada, todos lo tienen que tener. Nosotros lo utilizamos para vigilancia clínica, deberíamos hacerlo cada 1 o 2 años si la condición clínica se mantiene estable. Y habitualmente también se utiliza screening para los familiares de primer grado. La resonancia la utilizamos cuando el eco no es conclusivo, cuando hay una sospecha de fenocopia, que podría ser en el fondo una hipertrofia de otra causa y no una hipertrofia sarcomérica, cuando tenemos que estratificar el riesgo inicialmente para todos y luego, como esto va cambiando en el tiempo y no es una foto estática, deberíamos repetirla cada 3 años idealmente en los pacientes y cuando el mecanismo de la obstrucción es poco claro. Por lo tanto, todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica deberían tener una resonancia cardíaca basal. Sin embargo, a pesar de que las recomendaciones y los sistemas de puntaje están claros, son conocidos y están publicados, hay una brecha grande. La mayoría de los pacientes con riesgo elevado por estos sistemas de puntaje no se están implantando un desfibrilador. Y por otro lado, el principal motivo para implantar un desfibrilador en el mundo real es la presencia de taquicardia ventricular no sostenida. Por lo tanto, estamos un poco en deuda en hacer una buena prevención primaria en estos casos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no se sigue la recomendación? Quizás porque algunos estiman que la estratificación de riesgo como se venía haciendo es subóptima, que los principales factores de riesgo sugeridos por Maron, por ejemplo, en la serie del 2007, la mitad de los pacientes solamente los tenían, que la verdad que 10 a 20% de los pacientes tenía alguno de estos factores para muerte súbita, y lo otro es que los factores son dinámicos. El gradiente que ha sido muy considerado en las guías iniciales está de salida. Sabemos que estos factores no son dicotómicos como el tamaño de la aurícula izquierda, que se dicotomiza en las categorías o en los esquemas iniciales, pero que estos factores podrían tener, por ejemplo, un efecto sumativo,
que no está claro. Si se asocia uno con otro podrían haber un sinergismo en ello y eso tampoco está establecido. Además, también es importante saber que cuesta implantarle un desfibrilador a un paciente que no ha tenido eventos arrítmicos. Y lo otro importante es que una cosa es decir cuánto realce tiene, pero no todos los realces tienen el mismo riesgo de arritmia. Por lo tanto, los factores de riesgo habitualmente no van a caracterizar el sustrato arritmogénico. Y el DAI aún tiene desafíos técnicos por superar. Esto es un estudio que analizaba la guía del 2003 y del 2011 y nos decía que la verdad tenían un buen potencial para separar los pacientes de alto riesgo y de bajo riesgo, pero los pacientes de riesgo intermedio quedaban un poco en una zona gris. ¿Cómo utilizamos la imagen en estratificar? El paradigma clásico está orientado a valorar lo que vemos, las manifestaciones de la enfermedad, el grosor, lo que habíamos conversado, el tamaño de la aurícula izquierda, el nivel de obstrucción dinámica. Sin embargo, esto no valora el sustrato arritmogénico. ¿Por qué? Porque hasta ahora no teníamos una técnica que pudiera valorar dicho sustrato, que se producía en el fondo por el disarray y por la presencia de fibrosis, que de alguna manera estos dos elementos, al ingresar a una caja negra o una juguera, podían generar este sustrato arritmogénico y causar muerte súbita arrítmica. Por lo tanto, lo que vemos, que son los eventos clínicos o la cosa fenotípica, es la punta del iceberg, es la gota del envase de salsa de tomate, y lo que queremos ver en el fondo es el sustrato arritmogénico, que tiene un correlato anatómico y eléctrico. Y aquí es donde la resonancia tiene su mayor utilidad. Por ejemplo, existen técnicas que permiten hacer un mapa electroanatómico a partir de una secuencia de realce, idealmente 3D, y calcular las zonas de la cicatriz o del realce o de la fibrosis entre zonas de core, ¿cierto?, que son zonas eléctricamente silentes, entre zonas sanas y lo que está en intermedio en el fondo entre zonas de border zone, que son las zonas que tienen mayor inestabilidad eléctrica. Según esto, se pueden generar zonas de macro reentrada con canales de conducción que uno podría estimar dónde se encuentran y según ello caracterizar si este realce o fibrosis es eléctricamente estable o eléctricamente inestable. Una cosa es la fibrosis por reemplazamiento, que es la fibrosis asociada al realce tardío, que es lo que vemos brillar en blanco, y otra cosa es la fibrosis intersticial, que es una fibrosis que no vemos con el realce y solo se puede caracterizar con el mapa T1 y el mapa de volumen extracelular. Es así que el volumen extracelular, que está evaluado por el mapa T1 y el mapa de volumen extracelular, tiene que ver con cuánta matriz existe por célula. Si tenemos un volumen extracelular normal, como vemos acá abajo a la derecha, por 100 gramos de tejido, 75 gramos son células y 15% son matriz. Por otra parte, al lado izquierdo, si tenemos aumento del volumen extracelular, tenemos que por cada 100 gramos de tejido, por ejemplo, 60 gramos son células y 40 gramos son matriz. Lo normal es que el volumen extracelular no supere el 30%, o sea que por cada 100 gramos no haya más de 30 gramos de matriz y 70 gramos de célula. Eso es lo mínimo que debería haber. Cuando eso aumenta, hay fibrosis intersticial y eso también podría conferir un mayor riesgo de muerte súbita. ¿Cuáles son los aportes entonces de la resonancia? Primero, descartar fenocopias, como en este caso, por ejemplo, que se trataba de una enfermedad de Fabry, y esto gracias a que la resonancia permite hacer caracterización tisular. Otro de los elementos importantes a destacar es la presencia del aneurisma apical. Fíjense, este es un caso del sótero, que lo escaneamos con el ecocardio antes de entrar al resonador. Esta era la mejor ventana que conseguimos, y la verdad que, si bien podría haber algo de foreshortening, no identificamos la presencia de un aneurisma apical. Pero en la resonancia claramente había un aneurisma apical, que dadas las limitaciones del ultrasonido no logramos identificarlo.
sabemos al día de hoy que la presencia de un aneurisma apical es un factor de riesgo mayor y que tenemos que ser acuciosos en identificarlo. Para ello, lo que les comentaba, este es nuestro equipo de trabajo en el Sótero, que incluye radiólogos, tecnólogos, técnicos y todo tipo de profesionales que trabajamos de forma integrada para lograr el mejor resultado de imágenes. Otra cosa importante es que cuando uno hace una resonancia en un paciente con miocardiopatía hipertrófica, tenemos la posibilidad de barrer en 3 cámaras el tracto de salida completo para identificar la presencia o no de aneurisma apical hacia la punta y en el tracto de salida para determinar claramente cuál es el sitio de obstrucción dinámica si es que la hay. Pero no solo lo anatómico, sino que también la resonancia nos permite hacer deformación o análisis de la deformación por un sistema de future tracking que es similar al speckle tracking de la ecocardiografía y cálculo de strain en el fondo. Además, evaluar la fibrosis macroscópica, que es la fibrosis que ve el realce tardío, que habitualmente en la miocardiopatía hipertrófica coincide con los puntos de mayor hipertrofia, o en el fondo el realce coincide con las zonas de mayor grosor. Recordar que solo un 50% de la miocardiopatía hipertrófica tienen realce tardío. Podemos también cuantificar el realce con relación a la masa del ventrículo izquierdo y saber cuánto realce tiene. Habitualmente, cuando más realce hay, es peor. Se dice que sobre un 15% es más riesgo de muerte súbita, pero ya vimos que no todos los realces tienen el mismo potencial arrítmico. Esto es la fibrosis intersticial de una miocardiopatía hipertrófica que no tenía realce, pero que tenía valores bastante elevados de T1 y de volumen extracelular a nivel del septum interventricular, que era la zona donde había el mayor disarray, probablemente. Sabemos lo que les comentaba, que más fibrosis, más riesgo de muerte súbita arrítmica, habitualmente sobre un 15% se estima un mayor riesgo. Lo otro, que también el volumen extracelular aumentado podría conferir mayor riesgo de muerte súbita. Otro aspecto importante es que en estos pacientes hacemos perfusión de estrés, que lo hacemos en el Sótero, y que las zonas de hipoperfusión, que están dadas por un desbalance entre la oferta y la demanda, podrían ser las zonas que van a evolucionar a fibrosis a largo plazo. Otro aspecto importante que no está en las guías, pero posiblemente va a aparecer en el futuro, es lo que los ingleses hablan de la hot hokum, que es la miocardiopatía hipertrófica que se asocia a edema, como en este caso vemos con un foco de STIR, una hiperseñal en el STIR, que se relaciona o que rodea la zona de realce tardío. Por lo tanto, este paciente tenía una miocardiopatía hipertrófica mucho más activa y probablemente mucho más arrítmica, y este es un elemento también a considerar. Pero además, la resonancia nos permite caracterizar de forma completa la miocardiopatía hipertrófica al permitirnos hacer estudios de flujo por flujo 4D. Fíjense en este caso, una miocardiopatía hipertrófica con obstrucción dinámica al tracto de salida, con un SAM significativo y una insuficiencia mitral severa, con un jet que se dirige hacia posterior, impacta en el techo de la aurícula y da toda la vuelta. Y además pudimos caracterizar en este caso el flujo coronario, que tenía una importante alteración en su dinámica con inversión sistólica. Por tanto, la miocardiopatía hipertrófica es una técnica, la resonancia cardíaca en la miocardiopatía hipertrófica es una técnica integral que nos permite caracterizar la parte anatómica, la parte de fibrosis macroscópica intersticial, la presencia de edema y además la parte funcional, con los gradientes intracavitarios, con la insuficiencia mitral, su mecanismo y otros elementos avanzados de dinámica de fluidos. Bien, ya estamos terminando. Conclusión, ¿qué aporta aquí la resonancia? Primero, identifica y cuantifica la fibrosis, que es el sustrato. Nos puede aportar con la presencia de edema, nos identifica de mejor manera los segmentos que están engrosados y su grosor de forma más precisa que la ecocardiografía. Permite también descartar o confirmar un aneurisma apical. Sabemos que es el gold estándar también de la función. El eco es claramente la puerta de entrada. No obstante, la resonancia hace todo lo del eco, pero además aporta la caracterización tisular,
lo que conversamos identifica mejor la presencia de aneurisma apical, defectos de perfusión, presencia de edema y permite tener una mejor visión anatómica. Sabemos que los factores importantes en la actualidad en cuanto a imágenes son fracción de eyección menor a 50, presencia de un aneurisma apical, presencia de cualquier segmento con grosor mayor a 30 milímetros o fibrosis focal o por reemplazamiento, que es el realce tardío, que sea mayor a un 15% de la masa miocárdica. Pero además de estratificar, la ecocardiografía nos permite un diagnóstico diferencial con otras causas de engrosamiento de las paredes, como puede ser enfermedades por depósito, entre otras. Ahora, ya los estratificamos, pero ¿qué hacemos con estos pacientes? Hoy en día lo que podemos hacer es indicar el implante de un desfibrilador, pero probablemente el día de mañana hay nuevas terapias que están apareciendo y se están validando y que nos van a permitir tratar a estos pacientes de forma médica, disminuir su riesgo de muerte súbita, y aquí es la resonancia, el examen que está mejor indicado para controlar estas nuevas terapias. Mensajes finales. Todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica deberían tener una resonancia. Da valiosa información pronóstica y para el manejo de esta enfermedad, y probablemente los pacientes que no están catalogados como de alto riesgo, que son los de riesgo intermedio principalmente, son los que mayor beneficio obtienen al reestratificarse. Y finalmente las secuencias avanzadas con flujo 4D y strain probablemente en el futuro van a otorgar información importante para hacer un análisis integral. ¿Cómo debería verse un informe entonces de una resonancia en el 2020? Primero una descripción anatómica, que lo vimos, la descripción de la fibrosis con el porcentaje de fibrosis. Y luego hablar de la parte funcional, con el mecanismo de la obstrucción dinámica si es que la hay, presencia no de SAM y las características del mecanismo de la insuficiencia mitral, como se ve detalladamente en este informe. Muchas gracias por su atención.